Hola amigos de Virgo, qué bendición estar leyendo para ustedes nuevamente aquí. Bienvenidos a Lili Astral, Tarot para mejorar tu vida. Comenzamos con este mensaje canalizado por el Arcángel Raziel, que te dice lo siguiente: sigue adelante con tu plan de vida. Ya está listo, ya está lista. Tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Bueno, recuerden que aquí siempre hacemos afirmaciones para elevar tu vibración y la de todo el planeta. En ese sentido, ya mismo te invito a que escribas en los comentarios y hagas este decreto para tu vida. Merezco a lo mejor, sigo adelante con mi plan de vida. Merezco lo mejor, sigo adelante con mi plan de vida. Porque cuando tú comienzas a hacer estas afirmaciones, de verdad que algo se mueve en el plano espiritual, en el plano astral, y esto comienza a verse reflejado en tu mundo físico o material. ¿Listo? Bueno, te invitamos a suscribirte. Recuerda que cuando nos ves, apoyas un refugio de animalitos rescatados. La lectura es general, toma lo que te resuene. Si ya quieres algo privado y personalizado, puedes ir a la cajita de descripción o al primer comentario, y están links de contacto. Esta primera parte tiene que ver con tu crecimiento y evolución espiritual. ¿Qué es lo que respecto a tu energía necesitas trabajar para desbloquearte? ¿Sí? O para mejorar. Y luego veremos qué se canaliza para amor hoy. Bueno. Te dice en este momento perdona, la carta rojo. Y me dice, primero que todo, perdónate a ti misma, a ti mismo, ¿sí? Es súper importante que antes de ofrecerle perdón a otras personas, te concedas ese maravilloso regalo a ti. Recuerda que el rencor, sí, es como una mochila llena de piedras, ¿sí? Entre más pesado del pasado, entre más rencor, entre más culpa, más lento va a ser tu paso, más te va a costar como avanzar. Por eso te está diciendo perdona. Ahora, ten presente dos cosas respecto al perdón. Perdonar no significa que tengas que volver allí donde te lastimaron. Y segundo, perdonar es un regalo para ti especialmente, ¿sí? Tampoco implica dejar que te pisoteen una y otra vez. A veces hay que perdonar desde la distancia. Bueno, mira que justo al lado de la carta de vestido sin mangas, te dice hazlo por ti, ¿ok? Hazlo por ti, no lo hagas por nadie más. Básicamente eres esa persona que o lleva esa mochila o no la lleva. Igualmente, cuando uno hace como lecturas energéticas, digamos, se crea como un nudo, ¿sí? Como un plato de espagueti, ¿sí? Así los hilos de conexión con la persona con la que uno tiene cierto rencor. Entonces, como siempre vas a quedar ahí atado. Entonces, es como una especie de amarre que te haces tú mismo, tú misma. Por eso es bueno perdonar, ¿no? Para no seguir atados a las personas, al menos energéticamente. Y me dice, date una oportunidad, ¿sí? Es el momento de que te des la oportunidad de sentirte sano, de sentirte sano emocionalmente, y esto es básicamente lo que te dicen que tienes que trabajar respecto a tu energía en estos días para desbloquearte, ¿sí? En todas las áreas, porque la energía trabaja en todas las áreas. Bueno, te invitamos ya mismo a suscribirte, a activar la campanita, a darle like a este video. Si quieres saber de economía, ve al tarot semanal o al de los jueves. Si quieres saber acerca de solteros y conexiones por separados, ve al especial amor. Bueno, iniciales importantes para estos días. Tenemos la P, la MW, la R, la A, la Q. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes para estos días. Tenemos a Tauro, tenemos Aries, tenemos Cáncer, tenemos Capricornio. Miren, salieron dos signos tierra, así como ustedes, ¿sí? Uy,
se me pegó ese. Uy, este también se pegó. Ya. No sé por qué, pero me dijo como límpiales. Bueno, en fin. Ok. Yo siempre me dejo guiar. Permito fluir. Listo. Si tienes a alguien especial en este momento, di su nombre en la mente. Tú eres la debilidad de una persona, ¿sabes? Tú has llegado como a la fibra interna de alguien. Sí, no importa aquí si esa persona es orgullosa. Sí, es una persona que en este momento, honestamente, tú eres su punto débil, ¿sí? Sin embargo, esta carta también es una carta que nos habla de tener mucho cuidado porque es una carta que representa los complots, ¿sí? ¿Qué es un complot? Pues cuando la gente a veces se amaña, dicen en mi país, para causar daño, ¿sí? Como que no miden las consecuencias de sus actos, pero se asocian para afectarte a ti. Entonces, siento que hay relaciones que están muy en jaque, ¿sí? Que están allí como pendiendo de un hilo por intervención de terceras personas. Esta sota de espadas invertido también me dice que espiritualmente, no sé, aquí hay alguien muy desarmado, no desalmado, sino desarmado, ¿sí? Una persona con baja vibración. Entonces, a veces en estas maneras sí es fácil que los trabajos energéticos, brujería, hechicería, todo esto como de bajo astral sí pueda penetrar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado por si esa persona eres tú, sube tu vibración. Si es tu persona especial, ora mucho por esta persona, protégele, hazle meditaciones de protección, ora. Si viven en la misma casa, haz tus rituales de limpieza y de protección, porque sí siento gente intentando como afectar de manera energética y de manera presencial como la relación o el vínculo que ustedes dos tengan. Me dice que sí, es como si tú estuvieras comisionado, como este caballo de oros, a ir a la conquista. Es casi, no sé, a pesar de que es un caballo de oros, le siento más la energía de un caballo de espadas al mismo tiempo, a ir a la conquista y a luchar y a proteger tu relación. Mira que es bastante irónico, ¿no? Porque en medio de la debilidad o del complot que estas personas como que quieran hacer, siento que van a intentar como colocar tentaciones o ponerte o a ti o a tu persona especial como la tentación de que caigan, o quizá incluso a través de un mensaje o algo que se pueda malinterpretar para generar como confusión, ¿sí? ¿Por qué lo puedo ver? Porque acá aparece la carta del sol invertido, ¿sí? O sea, son malas intenciones y esta es una propuesta que no conviene aceptar. Entonces, mira que siento que es una lectura que básicamente entra a prevenirte de cosas injustas, me dicen aquí, que puedan pasar. Eso es una carta de justicia, casi como de cercano mayor. Entonces te está diciendo mucho cuidado, porque siento que o a tu persona especial o a ti les podrían estar colocando como un obstáculo, como algo que haga parecer que algunos de ustedes dos fueron infieles. Incluso van a haber rumores tan fuertes de un falso embarazo, ¿sí? Esta carta también es eso. Entonces, mucho cuidado, porque lo único que están buscando es como destrucción. Ahora, ¿cuál es la manera más favorable o positiva de uno protegerse o revertir brujerías en este momento con el nivel de energía que vamos en la humanidad? ¿Sí? Elevar la vibración. Más que rituales, más que otras cosas específicas, elevar la vibración. Los rituales solo son una parte chiquita de la protección y de la contra de los hechizos. Todo tiene que ver con un cambio de conciencia. Entonces, también me dice como que tengas mucho cuidado con lo que escribes, con lo que chateas, porque de verdad, o sea, es como si yo les escuchara hablar y decir, vamos a hacer esto para que caiga, y luego le mandamos screenshot o pantallazo captura
y que peleen, ¿sí? Así les leo, de verdad. Bueno, veamos qué nos quiere decir. Me dice un choque de creencias o de versiones, de actitudes. Mira que lo que yo te decía, van a intentar o están intentando generar como un malentendido. Y mira que al final habla sobre el robo de energía, la carta del ángel, ¿ok? Entonces cuidado con esto, ¿listo? Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas al video de Sagitario. De ambas lecturas toma lo que te resuene. Si solo ves una, te quedarás con el mensaje a medias. Quédate en la meditación que te hice con mucho amor y sigue en este mismo video, para traer amor, prosperidad y abundancia y protección, ¿ok? Bueno, mil y mil bendiciones. Recuerda seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y separar con bastante tiempo tu lectura de pago porque me quedan poquitos cupos. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario
porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.